sino que te quiero decir esta palabra. El reino de los cielos no opera en lo natural solamente. El reino de los cielos no opera en la carne solamente, sino que el reino de los cielos opera en lo espiritual. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que hoy tuviste pruebas, que hoy tuviste luchas para llegar acá, pero tú dijiste, mi porción no está en la carne, en lo natural. En otras palabras, aunque todavía no lo tenga, todavía no lo mire, todavía no lo sienta, yo voy a ir a adorar a Dios. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios es operante en lo espiritual. Ojo, el reino de Dios opera desde tu espíritu. Regresamos con la palabra tu espíritu. Amén. Si usted se da cuenta, las series, como si de una de otra manera, están conectadas. Lo que hablamos y compartimos el miércoles, el viernes y lo que estamos enseñando el domingo, van conectadas. Usted dirá, ¿por qué será, pastor? Bueno, unas salen de un solo libro, la palabra de Dios. Amén. Y yo creo que Dios como iglesia nos está llevando a un nivel mayor todavía. Nos está llevando a un lugar más grande todavía en nuestras vidas. Pueden tomar sus asientos, amados. Pueden tomar sus asientos en esta hora. Bienvenidos a casa. Déjame, te quería dar la introducción de lo que es esta serie, el reino de Dios, pero yo creo que ya todos sabemos de lo que estamos hablando. El día de hoy en nuestro mensaje número 10 de esta serie, hablaba hace un momento atrás y decía, esto mientras más le busca, más se extiende, más material hay. Y bendito sea Dios, amén. Quiero ponerte esta verdad o esta declaración fundamental en nuestra vida. Para operar en el sistema del reino de Dios, debemos de operar desde tu espíritu, no desde tu carne. Ojo, para poder operar, para ser operantes desde el reino de Dios o en el reino de Dios, necesitamos operar desde el espíritu. Yo sé que la carne, a más de alguno de nosotros, hoy nos dijo, no vayas. Yo sé que la carne, a más de alguno de nosotros, nos dijo, quédate. Yo sé que la carne, a más de alguno de nosotros, nos dijo, no vas a poder. No vas a poder ir, no vas a poder compartir, no vas a poder hablar. Pero más en cambio, en el reino de Dios no se opera desde la carne, sino que se opera ¿desde dónde? Desde el espíritu. Ojo con esto. Entonces, operamos desde el espíritu. El sistema del reino de Dios es un sistema espiritual. Con razón a Jesús no le entendieron cuando vino. Juan el Bautista predicaba y decía, el reino de Dios se acerca, el reino de los cielos se acerca. Y Jesús predicó, el reino de Dios ya está aquí. Pero los hombres pensaban que ese rey que nació en aquel glorioso día, ojo, iba a llegar un día con caballo, con carros de guerra, con un ejército, con un sinfín de hombres a liberarlos. A libertar al pueblo de Israel. ¿Por qué necesitaba liberación, pastor? Porque estaba bajo el control y el dominio de Roma en aquel entonces. Cuando miraron a aquel Jesús, no creían que él era el libertador. ¿Por qué? Porque estaban esperando algo visual. Ojo, el reino de Dios es una gestión espiritual. Yo sé. Y estoy sentando esta base para que me pueda entender. El reino de Dios es algo espiritual. El sistema del reino de Dios es un sistema espiritual que funciona con principios espirituales que deben de ser aplicados por un ser espiritual. Lo espiritual solamente puede ser activado por alguien espiritual. En otras palabras. Por eso mucha gente no entiende lo que es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque lo miran a su lógica. El pueblo entero de Israel no entendió. Por eso no le recibieron como era, como se merecía. Ellos esperaban que un rey viniera con un ejército. Pero más en cambio entra un Cristo en un pollino, en un burrito. No era nada de lo que ellos estaban esperando. Con razón, 7 días después, al que decían Hosana, Hosana en las alturas, tan rápido lo cambiaron por un criminal. ¿Por qué, pastor? Porque la expectativa no era lo que ellos tenían. Muchas veces nosotros pensamos que el reino de Dios es simplemente algo natural. No, el reino de Dios es algo espiritual que puede operar en el espíritu y en lo natural, en el cielo y en la tierra. Él tiene poder y control, dominio. ¿Cuántos dicen amén? Pero para que funcione y opere,
solamente puede ser operado por el Espíritu. En otras palabras, solamente alguien espiritual. Por eso el que no entiende esta palabra o el que no entiende lo que tú haces los domingos en la mañana, te dice loco. Por eso el que no entiende esto que tú estás haciendo, te dice fanático. ¿Por qué, pastor? Porque es algo del Espíritu. La misma palabra de Dios dice que para los de afuera es locura, para nosotros es poder. Correcto, ¿por qué? Porque lo tenemos en el Espíritu. El reino de Dios puede ser activado, el sistema del reino de Dios puede ser activado, pero solamente puede ser activado, aplicado por un ser espíritu. No puede operar desde el punto de vista de tu carne. No se puede operar desde la carne. Por eso dice la misma palabra de Dios que hay una lucha continua, hay una guerra continua. La carne busca las cosas de la carne, el espíritu busca las cosas del espíritu. Hay una guerra, hay decisiones que tenemos que tomar. Hace tiempo atrás prediqué un mensaje acerca de eso. Hay decisiones extremadamente importantes que usted tiene que tomar, pero muchas veces las tomamos desde la perspectiva de la carne. La carne hoy a más de alguno le dijo: no vayas, estás dolido, no vayas. No vas a poder llegar, no vayas. Pero si el jefe te llama y te dice: mira, te pago el doble, el triple, tú dices: carne, vamos a trabajar. ¿Verdad? Yo sé que nadie le habla a su carne así, pero automáticamente dice: sí, jefe, ahorita llego. Te cruzas unas cuantas pastillas para el dolor y vámonos a trabajar. Pero ojo. No se puede operar desde el punto de vista de tu carne. Tenemos que operar desde el sistema del reino de Dios. Primera de Corintios 15:50 dice de esta manera. Primera de Corintios 15:50 dice así: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Escucha lo que Pablo le decía a los corintios: no puedes operar. La corrupción está hablando de la carne, todos los deseos de la carne, toda la mentalidad de la carne, todos los sentimientos de la carne, todos los deseos del corazón humano se ha alejado de Dios, no el espíritu. Ahí Pablo nos dejaba bien claro y le decía a los corintios: una no se puede heredar, la sangre y la carne no pueden heredar, no pueden tomar control del reino de Dios. Ni la corrupción, nosotros somos los corruptos, los corrompidos, lo echado a perder. No puede, ¿qué decía? Heredar la incorrupción. El reino de Dios es incorruptible, no se puede echar a perder, no puede ser alterado, no puede ser cambiado. Que lo hemos acomodado a nuestra manera, ahí es otra cosa. Ay, pastor, ¿y dónde lo acomodo a mi manera? Nomás vengo cuando lo necesito. Puede ser una. Hoy muy rápido, se los digo de una vez. Nomás vengo cuando lo necesito. Juan 3:5 dice de esta manera: respondió Jesús y les decía así: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ojo lo que Jesús decía: naciere de agua y de espíritu. Todos sabemos lo que es el agua, ¿correcto? Las aguas bautismales. Cuando cruzamos las aguas bautismales somos bautizados, entonces nacemos de agua. Pero hay que nacer de espíritu. No podemos movernos en el reino de Dios si no nos movemos a través del espíritu. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Mira, hay momentos que mi mente no lo entiende, hay momentos que mi mente no lo comprende, hay momentos que a veces me cuestiono y digo: ¿qué estoy haciendo aquí? Te lo digo así, ¿qué estoy haciendo aquí? Pudiendo haber estado en otro lugar, de repente ejerciendo la carrera, la profesión y haciendo más plata. Si usted no se ha dicho eso, usted tiene un problema con usted mismo. Y yo sí me lo digo. Te lo voy a decir por qué. Porque entonces vengo a la realidad. Porque estoy aquí. Que no estoy por mí, sino que estoy por Él. Porque si fuera por mí ya no estuviera aquí. Bendito sea Dios. Hace 5 años no lo hubiera logrado. Hace 30 años no lo hubiera hecho. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, ¿por qué estás, pastor? Por las cosas del espíritu. Aunque la carne no lo entienda, se tiene que someter a lo que dice el espíritu. Y solamente alguien que opera en el espíritu puede operar
en el sistema del reino de Dios. Entonces debemos de entender que, pastor, que usted y yo somos seres espirituales. Se lo voy a decir de esta manera: sos un extraterrestre sobre la faz de la tierra. Pero no los cabezones verdes, eso que dicen los científicos que. No, para nada, para nada. Algo que debemos de entender es esto, iglesia, que eres un ser espiritual. ¿Por qué eres un ser espiritual? Fuiste hablado en el cielo, puesto en el vientre de mamá. Antes que palpitaras en la tierra, fuiste hablado en el cielo. Porque dice que desde entonces te conoce por tu nombre y te llama por tu nombre. Tú eres un ser espiritual. ¿O no es así? Que ahora somos puestos en mamá es muy diferente. De igual manera nuestro Señor Jesucristo, tarde o temprano Dios necesitó carne para producir carne. Ojo, Dios necesitó carne para producir carne, pero lo que se produjo todavía era espíritu en carne. Estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dios necesitaba que Jesús estuviera en la tierra, que su Hijo caminara entre nosotros, que tuviera la condición de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hizo? No simplemente lo puso sobre la faz de la tierra, sino que usó un vientre de carne, así como el que usó con tu mamá, así como el que usó contigo. ¿Alguien me está entendiendo? La única diferencia es que en nosotros la semilla es de hombre. Hubo un papá de carne. Si me estoy explicando, no tengo que entrar mucho en relato ahí, ¿verdad? La semilla es de hombre, pero con Jesús la semilla fue el Espíritu Santo. Concibió por el Espíritu, dice la palabra. José, el prometido, dijo: uy, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo que tú estás embarazada? Si tú y yo no, nada. Si usted no lee, yo lo que leo. Y por eso el Espíritu Santo se le tuvo que aparecer a José y a decirle: José, lo que tu prometida lleva es del Espíritu. ¿Qué le dijo? No se ha acostado con ningún hombre. Es lo que le dijo. Es del Espíritu. Así es que tómala, porque todavía está entera. Ya, yo sé que eso cuesta a veces entender, pero eso es lo que le dijo. Tarde o temprano Dios mismo usó carne para producir un espíritu en carne, para poner a nuestro Señor Jesucristo. Lo que te quiero decir es esto: que como seres espirituales que somos, también Dios usó a tu papá y a tu mamá. Esa es la única diferencia que tenemos. Aleluya, gloria a Dios. De que en nosotros todavía usó un hombre, usó más carne todavía, pero aún así somos seres espirituales. Se lo vuelvo a repetir: aún así somos seres espirituales. Eres de una tierra extranjera y estás viviendo en un lugar del cual no eres de aquí. Y yo sé que alguien dijo: sí, pastor, yo soy de México, de Venezuela, El Salvador. No me estoy refiriendo a eso. Lo que me refiero es que estamos sobre la faz de la tierra, pero no somos de aquí. Aunque yo sé que usted aquí ha comprado, aunque yo sé que usted aquí tiene terreno, aunque yo sé que aquí es donde has estudiado, pero hágase de cuenta que vamos de pasada. Amados, somos seres espirituales, tenemos alma, vivimos en cuerpo, tenemos espíritu, alma, tenemos alma, espíritu y cuerpo. Somos tripartitos, igual que nuestro Señor Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Juan 3:6 dice de esta manera: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando todavía somos nacidos de la carne, pastor, cuando no hemos venido a los pies de Cristo. Lo que decíamos o enseñábamos en el libro leímos hace un momento atrás, Juan 3:5, Jesús mismo decía un versículo antes: si es nacido, tiene que nacer de nuevo, nacer de agua y del Espíritu. Y aquí Jesús en el versículo 6 dice: ¿por qué? Dice: porque lo que todavía es carne o es nacido de carne, todavía no ha nacido de nuevo a lo espíritu, no puede ejercer en lo espiritual. Yo le doy gloria a Dios que mira un montón de seres espirituales hoy en casa, bendito sea Dios. Y no eres ser espiritual porque oras 3, 5, 6, 7, 8 veces al día, porque hay unas 20 días al mes. No, tú eres un ser espiritual porque eres nacido de nuevo.
nuevo y nacido de nuevo en agua y en espíritu. Bendito sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mismo Jesús decía, Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No puedes nacer del espíritu y salir de la carne. No puedes nacer de la carne y salir del espíritu. ¿Me explico? Usted no me puede decir, pastor, yo soy nacido de nuevo, operando todavía en la carne. Un ejemplo de operar en la carne rápidamente. Pastor, yo creo que Dios lo va a hacer en mí, me va a proveer la finanza, pero tengo que seguir haciendo las tranzas que hago para lograrla. Entonces, perdone, usted no está en el espíritu. Esa es carne. Esa es carne. No puedo nacer del espíritu y funcionar en la carne. O nacer de carne y funcionar en el espíritu. Cuando Dios quiso que un cuerpo de carne operara en la tierra, Dios espíritu necesitaba carne, necesitó a la Virgen María, necesitó a María. ¿Para qué? Para que produciera un espíritu a carne. A nuestro Señor Jesucristo. Ojo, Juan 4:24 dice de esta manera: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nuestra adoración es en espíritu. Yo sé que su cuerpo hace lo que su espíritu le está diciendo. Alábale, levanta la mano. Pero no se está refiriendo cuando usted aplaude o cuando usted canta o sus cuerdas vocales resuenan y sacan sonidos. No, está hablando ahí, ojo, que Dios es espíritu y que le adoremos en espíritu y en verdad. Es que es necesario que le adoremos. ¿Qué quería decir, pastor? Que aunque no quieras, hay que adorarle, porque nuestro espíritu no se puede quedar callado ante la alabanza y la adoración a Él. El espíritu que se calla a la adoración al espíritu de Dios, entonces controlado, dominado o tiene otro espíritu como Dios. No voy a entrar mucho en ese detalle. No va con el tema. Otro día sacamos otro mensaje para eso. Primera de Juan 5:1 dice de esta manera: todo aquel que cree en Jesús, que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Poca palabra, amado, Dios es espíritu. Y si crees que Jesús es el Cristo, entonces has nacido de Dios, quien es espíritu. Y eso hoy te hace un ser espiritual. Por eso la Biblia dice que tu guerra, tu lucha no es contra carne y sangre. No es contra ese vecino o esa suegra que no te gusta, no te cae bien. Decía un amigo, decía un predicador, es con lo que está operante en ellos. Tu pleito no es contra carne o sangre, sino que sigue diciendo que contra huestes celestiales, contra espíritu. Nuestra guerra es espiritual. Por eso las armas de nuestra milicia no son armas carnales, son armas espirituales con mucho poder todavía. Entonces tenemos que entender, Dios es espíritu, y si crees que Jesús es el Cristo, entonces has nacido de Dios, quien es espíritu, y eso hoy te hace un ser espiritual. Hechos 17:29 dice de esta manera: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Voy para allá. Mi carne surgió de mis padres naturales, ¿correcto? Solo Jesús ha sido engendrado por el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Aunque yo sé que usted se cree un santo muchas veces, pero no funciona así. Fuimos engendrados, surgimos de nuestros padres naturales. ¿Por qué, pastor? Porque lo que es de carne nace de carne. Pero mi espíritu no surgió de ellos. Mi espíritu surgió de Dios. ¿Por qué? Porque lo que es nacido del espíritu es espíritu. ¿Me explico? Quiero que entendamos esto para que entendamos el mensaje bien.
que lo que somos, porque debemos de operar de donde somos originales, desde nuestro espíritu. ¿Para qué, pastor? Para que entonces sí podamos llamar las cosas que no son como si fuesen. Para que entonces sí podamos ver lo invisible visible. Para que entonces sí se pueda sosyugar y someter la tierra bajo nuestros pies. ¿Para qué, pastor? Para que sí se cumpla la palabra, que todo lo que pisares será vuestro. Porque si no operas desde el espíritu, no lo entiendes de operar desde el espíritu, no puedes llamar estas cosas realidad. ¿Cómo era que Jesús le llamaba al muerto dormido? Porque no estaba operando desde la carne, estaba operando desde el espíritu. Y en el espíritu los que mueren están durmiendo. ¿No dice así? Porque los que duermen en Cristo resucitarán primero. ¿No es así lo que dice la palabra? Son los que mueren en Cristo resucitarán, despertarán primero. Quiere decir que están durmiendo. So que el que opera en el espíritu, ojo, opera como Jesús operaba. Jesús dijo de la hija de Jairo, no está muerta, ella duerme. Dijo de su amigo amado, tardémonos un ratito más en llegar. Como quiera, Lázaro necesitaba un descanso, está durmiendo. Y además, con la hija de Jairo se pone por un momento, los discípulos cuando escuchan esto le dijeron, entonces no está enferma, no se murió, está durmiendo la niña. Y dice la misma Biblia, en un ratito lo vamos a leer, donde mismo Jesús le dice, no, ella sí murió. Entonces habló y operó en la carne, pero cuando declaró en el espíritu. Muchas veces no recibimos porque declaramos desde la carne y no desde el espíritu. Bendito sea Dios. Cuando tú declaras desde el espíritu, prepárate a ver las cosas que declaraste. Cuando tú hablaste desde el espíritu, prepárate a ver aquello que hablaste. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Sé que voy rápido. Créame que ya voy a mitad de mi tiempo y apenas voy sentando una base. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser. Escucha qué es lo que Dios quiere santificar. Todo lo que nosotros somos por completo. En todo nuestro ser. Y nombra espíritu, alma y cuerpo. Cuando usted viene a los pies de Cristo, no solamente cambió sus costumbres, mal hablado a un buen hablado, un vicioso a no tener vicio. No, ese es el cuerpo, la carne comenzó a ser transformada y cambiada. Pero aquí está hablando de más allá todavía. Está diciendo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Él quiere santificar o transformar todas nuestras áreas. Cuando nacemos de nuevo, nacemos de espíritu, de alma y de cuerpo. El espíritu es el espíritu de Dios, el Espíritu Santo que comienza a operar en nosotros. El alma, ojo, el alma es la que regresa al Padre, es la que fue salva, y el cuerpo es que da testimonio de esas dos. ¿Me expliqué? Por eso cambiaste, por eso comenzó a haber transformación, por eso comenzó a haber cambios en tu vida. No porque maduraste, creciste. Yo se lo he dicho a usted ni como fuera aguacate de tienda apretón hubiera madurado. ¿No? Usted cambió, no porque se hizo viejo, porque fue completamente el cambio. Espíritu, alma y cuerpo. Un cambio completo en nuestra vida. Es lo que nos sigue diciendo, se lo sigo leyendo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos seres tripartitos, lo dije hace un momento atrás. Eres espíritu, tienes alma y vives en un cuerpo. Pero lo primero que eres es espíritu. Antes que operaras en la carne, fuiste espíritu. Ay, pastor, ¿por qué? Porque estabas en la presencia de Dios Padre. Yo no me acuerdo de eso, pastor. Es porque operamos más en la carne que en el espíritu. Porque es más fácil operar en la carne que en el espíritu. Alguien pregunta por qué. Porque te mayusca, lo primero, te pellizca o te golpeas, lo primero que sientes es el dolor, la carne. Tienes hambre, la carne. Miras, la carne. ¿Me explico? Como hay una prioridad, porque es lo que conocemos más, pastora, porque cuando el nene nace, la carne.
Cuando comienza a tener vida el feto adentro del vientre de mamá, es carne, que viene con las tres funciones: espíritu, alma y cuerpo. Pero el espíritu todavía no tiene vida. ¿Alguien pregunta por qué? Porque no ha sido entregado a Dios Padre. No tiene vida. Vive, pero vive para la muerte. ¿Me explico? Cuando viene y conoce a Jesús como Señor y Salvador, acepta, entonces comienza a vivir y el alma es salvada. Ahora queda la carne. Y ahí es donde Pablo dice, ahí comienza lo bueno. La lucha, la perseverancia, el mantenerse en la carrera, el cruzar la meta, el llegar hasta el final. Entonces tú eres primero espíritu. 1 Corintios 9:27. 1 Corintios 9:27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para todos, para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Cuando Pablo usa la palabra yo, está diciendo, no vaya a ser que mi espíritu sea eliminado. Es lo que Pablo dice. Cuando dice yo golpeo mi cuerpo, ¿qué está diciendo? Lo pongo en tela de juicio, lo someto. No a lo que dice la gente, porque si nos sometiera a lo que dice la gente, muchos anduviéramos para arriba y para abajo. Sino que dice, lo someto, pero lo someto ¿a qué? Al espíritu, porque primero somos espíritus. O cuando él dice yo mismo venga a ser eliminado, la palabra yo, ahí Pablo está diciendo mi espíritu no va a ser que sea eliminado. Romanos 12:1. Romanos 12:1 dice de esta manera. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La palabra ustedes ahí está hablando que no solamente somos cuerpo, somos alma. Ojo. No está hablando solamente cuerpo, porque ahí mismo nos dice, ustedes en la oración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo. Es nuestra alma la que ofrecemos ante Él. Ustedes no es solamente somos cuerpo, sino que también alma. Somos primero espíritu, luego sigue el alma. Filipenses 1 del 21 al 24. Filipenses 1, 21 al 24 dice así, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este cuerpo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es mucho mejor. Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este cuerpo. Ese yo aquí, él mismo nos dice que el espíritu mora en una carne. Escucha lo que Pablo habla. Ahí Pablo está hablando del cuerpo. Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En otras palabras, ¿qué dice Pablo? Si esto funciona, bendito sea Dios. La carne, el cuerpo, en esto que nos movemos, funciona, bendito sea Dios. Y si no funciona, mejor me sería. Es lo que él dice. Se lo leo. Por eso agarré esta versión. Ahora bien, si seguir viviendo en este cuerpo representa para mí un trabajo fructífero, Pablo dice, si entonces quedarme en este cuerpo quiere decir que voy a seguir haciéndolo bien y voy a seguir siendo un árbol de buen fruto. Y hace una pregunta, entonces, ¿qué escojo? ¿Qué escojo? Dice Pablo. ¿Entregar el cuerpo o seguirlo poseyendo y viviendo en él? Escucha lo que Pablo habla. ¿Entrego el cuerpo o lo sigo poseyendo? Ahí nos enseña que lo más primordial e importante para él era el espíritu. En ese orden, espíritu, alma y cuerpo. Le enseña que era lo más importante. Luego sigue diciendo, no lo sé. ¿Qué encrucijada se encontraba Pablo? Si hoy me deciden, hoy me preguntan, Pablo, decídete, ¿sigues viviendo
¿O no? Uy, dijo Pablo, si sigo haciendo cosas buenas, pues me quedo. Y luego vio el otro lado. Uy, pero ya voy a estar en la presencia de mi Padre. Lo que en tanto añoro, deseo, quiero hacer es estar en su presencia. Y él mismo nos lo deja saber más adelantito, donde dice, sigue diciendo, me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. ¿Qué decía Pablo, pastor? Que a él le interesaba más trabajar desde el ámbito espiritual que de dentro de su cuerpo. Que él prefería lo espiritual que el cuerpo. Pero dice, por el bien de ustedes, el pero cambia y altera lo antes dicho. ¿Se recuerda la clase? Y da prioridad a lo siguiente, a lo que sigue después de él. Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este cuerpo. Entonces Pablo dice, bueno, no sé qué decidir, si seguir operando en el cuerpo o ya de una vez presentarme en alma y espíritu y alma ante Dios. Y luego al final nos deja saber, dice, pero si permanezco en este cuerpo y les estoy sirviendo a ustedes, mejor me quedo como estoy, en este cuerpo. Ahí Pablo nos da bien claro las tres partes del ser humano, del hombre: espíritu, alma y cuerpo. Y el orden en el que estamos: espíritu, alma y cuerpo. ¿Alguien pregunta por qué? Porque el espíritu ya estaba con Dios, el alma no era necesaria. ¿Alguien sabe por qué no era necesaria el alma cuando estamos con Dios? Porque el alma es la que lleva el pecado y allá en el cielo no hay pecado. El alma es la que lleva el pecado, el espíritu es para comunicarnos, el alma es la que lleva la paga. Es la que se va a perder eternamente si no es salva. Es el alma, no es el cuerpo. El cuerpo se va a deshacer, el cuerpo va a terminar, el cuerpo va a quedar. Es el alma la que va a llevar la paga completa. Entonces venimos a hacer cuerpo ¿hasta cuándo? Hasta cuando estamos en el vientre de mamá. Y Pablo habla de eso y nos deja bien claro para que entendamos lo que hoy queremos hacer. Que para operar en el reino de Dios, usted tiene que operar desde el espíritu. No podemos seguir operando desde la carne. Porque el que opera de la carne, carne es, carne produce. Pero más en cambio dice, el que opera desde el espíritu, producirá espíritu, porque espíritu es. ¿Me está entendiendo? Segunda de Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Ahí habla de un hombre interior. ¿Cuál será el hombre interior? Tu espíritu. Ojo, ¿cierto o no? Diga uno como cristiano. Estamos, pero verde, dijo por alguien por ahí. 10 años después, no puede seguir igual que el día 1. De repente por fuera ya hay varios desgastes del oficio. Mira, yo 25 años atrás no ocupaba estas cosas. Los lentes. Los miro, pero ya para donde está media ya los miro como si son medio borrosos. Y las letras ni me digan, por favor. ¿Y saben por qué es? Porque estudio, leo, estoy enfrente de una computadora casi todo el tiempo, leyendo, estudiando. Ese es mi estudio, mi lectura. Ahora ya necesito esto. El cuerpo se desgasta, pero vámonos al espíritu ahora. 25 años atrás, un verde. No, verde es nada. Buscaba el color verde en el diccionario, mi foto aparecía ahí, verde. Verde, verde. No que lo sepa todo, no lo sé todo, usted sabe lo que yo digo, no lo sé todo. Todavía hay espacio para aprender, pero el espíritu se ha aumentado. De igual manera con ustedes, día 1 de Cristo, día 1 en el cristianismo, verde. Le decían algo y usted decía, sí. Por eso muchos todavía creemos que el que madruga, Dios lo ayuda, es un versículo bíblico. Porque por ahí alguien nos dijo, la Biblia dice, y usted dice, sí. Día 1.
Pero más en cambio ahora se ríe porque ya no estás en día 1. Tu espíritu ha crecido, tu espíritu ha aumentado, tu espíritu, tu exterior se irá deteriorando. Los años pasan, los años cruzan. Yo sé, amado, que te querías quedar el nene de 21 años y ahora sos el de 45. I'm sorry for you. Lo siento por ti. Tenía que pasar. Pero el de adentro que llevas, dijo Caleb, pastora, hoy de viejo tengo más fuerza que cuando estaba joven. ¿Por qué habrá sido? Porque su exterior se fue desgastando, pero su espíritu se fue rejuveneciendo, se fue fortaleciendo. ¿Alguien me entendió? Entonces eres un ser espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Le doy uno más y me muevo. Primera de Pedro 3:4. Primera de Pedro 3:4 dice, si no el interno, dice, el del corazón, en el incorruptible ornato, dice, ojo, ornato de un espíritu afable y pasible, que es de gran estima delante de Dios. Entonces, este hombre interior está escondido ¿a dónde? En el corazón. Por eso dice que Él escudriña, y nosotros tenemos que escudriñar lo más profundo, nuestro corazón. Ese espíritu está en tu corazón. Muchas veces no lo vemos afuera. ¿Por qué? Porque lo tenemos en el corazón, pero en el armario, en la bóveda del corazón, allá en la caja fuerte y todavía dentro de una bolita de cristal, de esas indestructibles, bulletproof. No, amado, saca tu espíritu a operar por ti. El cuerpo se va a desgastar, tu espíritu cada vez que lo usas se hace más fuerte. Es como la fe, todos tenemos fe. ¿Cuántos dicen amén? Mire, usted viene a los pies de Cristo, usted tiene fe. Porque por ahí viene la salvación. La fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios. La salvación entra por la fe. Si no hay fe, no hay salvación. Si usted ya es salvo, si usted ya lo confesó como Señor y Salvador, hay fe. Entonces ya todos tenemos fe. El detalle es que algunos tienen fe, que van al gimnasio 7 horas al día, y otros no siquiera cruzamos enfrente de un gimnasio en el carro, en nuestra fe. Hay muchos que tienen una fe ejercitada, pero hay otros que pues nomás de vez en cuando, pastora. Es como el que tiene una arma en casa. Si la compraste y así como la llevaste de la tienda a la casa, lo más seguro todavía no le has quitado ni el gancho ni el block de enfrente. No sabe ni cargarla. Tiene que practicarla para tenerla fuerte. Entonces nuestro espíritu está en lo más escondido en nuestro corazón. No eres natural, ojo, no eres natural teniendo una experiencia espiritual. Tú eres espiritual teniendo una experiencia natural. ¿Me explico? Cuando pasa algún poder, pasa alguna gloria, pasa algún milagro, ¿sabe qué es lo que decimos? ¿Sabe lo que decimos? ¡Qué manifestación del Espíritu! Nos asombra la manifestación del Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque nomás sale a jugar de vez en cuando. Porque nomás lo sacamos de vez en cuando. Porque nomás lo ejercemos de vez en cuando. Cuando tenemos una experiencia natural, espiritual, ¡wow! Nos sorprendemos. Nos maravillamos. Si supiéramos que lo que nos debería de maravillar y sorprender son las experiencias naturales. Porque somos seres espirituales. ¿Sí me entendieron? Lo pongo de otra manera, ¿me permite? ¿Uno más? Por eso miras mucha gente corriendo para arriba y para abajo cuando escuchan que ahí anda un extra espiritual por allá. Sabiendo que ellos son mismos extra espirituales. Lo que pasa es que nomás sacamos esa viñeta de vez en cuando. Entonces, ¿qué hago, pastor? Sea espiritual todo el tiempo y no solo de vez en cuando. Sea espiritual cuando esté en la calle como cuando esté en la iglesia. Sea espiritual cuando esté durmiendo como cuando esté trabajando. Sea espiritual donde quiera que vaya. Porque lo que usted es un ser espiritual. No es un natural teniendo experiencias espirituales. No, usted es un ser espiritual teniendo experiencias naturales. ¿Cuáles son las experiencias naturales que puede tener un ser espiritual? Engendrar hijos.
¿Sabes que los ángeles quisieran estar en tu posición? No por la gestión de multiplicarse, sino que por estar en el momento de que usted y yo podemos escoger. Hoy voy a escoger, hoy he decidido adorar a Dios, he decidido tener una vida diferente, he decidido causar cambios en mi vida. Ese es un ser espiritual alterando lo natural. Eso es lo que estamos haciendo. Usted antes de ser natural, antes de ser terrenal, antes de ser carnal, es un ser espiritual. No eres natural nomás porque sí, eres espiritual. Para que me entienda, yo sé que aquí no usamos esa palabra, eres sobrenatural, eres eterno. ¿Por qué soy eterno, pastor? Porque nuestra paga, sea castigo o recompensa, va a ser eterna. No va a ser sobrenatural, va a ser eterna. Lo sobrenatural, tarde o temprano, tiene un término, un punto, un tope. Lo eterno nunca se acaba, nunca termina. Entonces no eres natural, eres eterno, eres espiritual. Por encima de lo natural estamos. Usted y yo estamos por encima de lo natural. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el dominio viene cuando operas desde tu espíritu. Usted puede llamar las cosas a la existencia cuando opera desde lo espiritual, pero cuando está operando de lo natural, ahí es donde dice, bueno, ojalá, si el jefe quiere, si me toca un buen agente. No, es que desde el espíritu, te toque o no te toque buen agente, lo suyo está hecho, lo suyo está dado, lo suyo está otorgado. No es que si la medicina ojalá funcione, no, funciona porque funciona, medicina o no, va a funcionar. ¿Me explico? Eso no es que el pastor hable y ya se hizo. No, es que de dónde hablas. ¿Hablas de tu punto espiritual o tu punto natural? Porque para operar, para tener dominio, es importante que operes desde tu espíritu. Así que como somos seres espirituales, no somos de este mundo. Eso nos dice, Juan 17:14. Les he dado tu palabra y el mundo les aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús hablando. Ahí nos deja bien claro que no somos de este mundo. Juan 8:23, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Jesús hablando. Entonces Jesús no vino y salió del mundo. No, se originó y vino y salió de Dios. Ojo, denota que, pastor, un origen, de dónde viene algo. Usted, es cierto, Dios usó a mamá y papá, pero antes que mamá y papá pensaran en ellos mismos, antes que papá viera a esa mujer tan bella, hermosa que usted llama mamá, Dios ya te había visto a ti aún. Ya te había visto, ya te conocía, ya sabía cómo ibas a ser, ya sabías tus altas y tus bajas, y aún así te amó, y te amó con amor eterno, dice la palabra de Dios. Sos un ser espiritual. Nosotros no originamos, no venimos, no salimos del mundo. Yo les he dado tu palabra, dice Jesús. Lo leí hace un momento, Juan 17:14. Y el mundo los aborreció por causa de la palabra de Dios. No, por causa de que por fin salió a la luz lo que usted es, un ser espiritual. Por eso cuando lea la Biblia, no la lea en la carne. Yo sé que me estoy saliendo en varios puntos, pero no se preocupen, en la tarde voy a terminar el mensaje. Eso lo sabía desde hoy en la madrugada, que en la tarde iba a terminar el mensaje. Por eso usted no puede leer la palabra de Dios en la carne, porque cuando la leemos en la carne sale una secta nueva, una religión nueva. Por eso usted tiene que leer la palabra de Dios en el espíritu. Ay, pastor, ¿y cómo activo el espíritu? Ya debería estar activado, pero si no, órele, pídale a Dios Padre que lo que hoy vaya a leer le dé vida a mi espíritu, le dé entendimiento a mi espíritu. Porque si nomás lo leo en la carne, hasta de la iglesia dejo de ir.
Porque hay maneras, ojo, hay maneras que usted puede leer la misma palabra de Dios, la misma Biblia, y si la lee en la carne, deja de creer hasta en el mismo que la escribió. Bueno, que la dictó. Si la lee de esa manera. Por eso la palabra de Dios no se puede leer en la carne. Por eso la palabra de Dios no se puede leer para dormir. Oh, para dormir, tómese un té de lechuga, una lechita caliente, sin café, sin azúcar. Uno de manzanilla por lo mínimo. ¿Ah? Sí, la Biblia no es para dormir, porque ella fue escrita por el Espíritu Santo, dictada, escrita por hombre. El Espíritu Santo la habló para que tú y yo la tuviéramos. Por eso usted no puede leer la palabra de Dios en la carne. Ejemplo de voy a leer la palabra de Dios, voy a ver si es cierto lo que el pastor dijo, ahorita lo voy a comprobar. Carne. Pero más en cambio si la lees, a ver, Espíritu Santo, ayúdame para que yo entienda más. Espíritu. Pero si usted lee la palabra de Dios para contender con su hermano, irse a pelear con el del otro lado, con el de la otra iglesia, la otra religión, carne. Mi amigo puertorriqueño, carne. ¿Eh? Carne. Pero más en cambio si usted la lee, Señor, vivifícame, dame vida, revélate a mí, construyeme a mí, ayúdame a mí, lléname a mí. Para eso es la palabra de Dios. Somos seres espirituales enviados por un gobierno espiritual. No somos de este mundo, somos de Dios cielo. Por eso este mundo no nos acepta. Vea ahora la situación como está hoy en día en nuestra sociedad. Usted se para en una esquina a predicar la palabra de Dios, le caen 20 a decirle que no. Y todavía llega la policía, en vez de defenderte a ti, que no estás haciendo nada, a ti te dicen, ¿por qué no mejor se va para su casa? Váyase para su casa. Pero se monta un desnudo ahí a hablar de otras cosas. El policía llega y le dice, está expresando su libertad de expresión, está expresando su libertad, déjenlo en paz, pobrecito. Es que así es. ¿Por qué? Porque mismo Jesús dice, a ti no te van a querer, a ti te van a aborrecer. ¿Por qué? Porque la carne o el mundo no quiere lo espiritual, no quiere el espíritu. Por eso muchas veces no caes bien. Ay, yo por eso me gozo, pastora, cuando no caemos bien. Así que si no cae bien, no se asuste, dígale gracias Señor, porque es una aclaración que soy espíritu, soy ser espiritual en un entorno carnal. Mi cuerpo es para hacer tu función, Señor. No al revés. Porque muchas veces tenemos el cuerpo para hacer todo lo que Él dice. No, el cuerpo está para lo que su espíritu dice. Para eso es. No somos seres espirituales enviados por un gobierno espiritual, 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Escucha lo que dice ahí. Pablo, hablándole a los corintios, dice: somos embajadores en Cristo, no en Cristo. Estamos en Él y Él en nosotros. Y luego sigue diciendo, es Dios el que habla a través de cada uno de nosotros. Lo que dice. Es como dice, sigue leyendo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces Jesús operó como un ser espiritual en la tierra para representar apropiadamente nuestro Rey, quien es un espíritu. Vamos a tener que pensar, hablar, actuar como seres espirituales. ¡Wow! Alguien hace muchos años atrás me llamó. Ay, pastor, cómo yo quisiera que estuviera aquí donde está mami, porque está enferma, para que usted ore por ella. Y yo sí le dije, pues que no puedo orar ahorita.
Es que yo quisiera que usted estuviera aquí. Le dije, bueno, hermana, mira, primero, aunque yo esté allá, no soy yo que hace el milagro. Es Dios el que hace el milagro. Y lo que yo entiendo es que Él está en todo lugar. Solamente tiene que haber alguien, un receptor. Se lo enseñé las otras veces, ¿recuerda? Tiene que haber un receptor alineado correctamente para recibirlo. Y punto. Sí, cuando comenzamos a pensar, a hablar y a pensar como lo que somos, como seres espirituales, vamos a entender algo, que las limitaciones solamente son para la carne, para el cuerpo. Que tu palabra no tiene una limitación. ¿Por qué no tiene una limitación? Porque una vez que salen de tu boca, el Espíritu es el que las toma y las lleva hasta donde tú dices que vaya. Es el Espíritu, por eso dice la Biblia, la palabra no regresa sin hacer lo que tiene que hacer, sin cumplir lo que tiene que cumplir. Una vez que la palabra sale de la boca de Dios, ella hará lo que se le ha mandado a hacer, se hará lo que se le ha ordenado hacer. ¿Por qué, pastor? Porque una vez que sale de la boca del hombre, el Espíritu es que la toma. Porque si ocupamos esta carne para funcionar. Se lo dije estos días atrás, si no me equivoco. Dios te necesita a ti. El viernes se lo dije. Tú eres la inversión más grande que Dios hizo. Dios lo único que tenía y lo invirtió todo en ti, su hijo. Y lo invirtió y creyó tanto. ¿Tú crees que te va a echar a perder? ¿Tú crees que te va a meter el pie para que te caigas? No, más bien dicho, te va a poner el escalón fácil. No de 12 pulgadas, ni de 6.5, sino que te la va a hacer más facilita todavía. Yo sé que algunos de nosotros quisieran que nos cargaran hasta allá. No, usted tiene que hacer una función. Usted tiene que hacer algo. ¿Ah? Regreso a lo mío. Deme 10 minutos más, por favor. Entonces, para representar apropiadamente a nuestro rey, a nuestro gobierno, que nos ha mandado como embajadores que somos, con una visión y provisión, la visión más importante que la provisión, tenemos que hablar como ese gobierno habla. Tenemos que pensar como ese gobierno piensa. Y tenemos que movernos como en ese gobierno se mueve. Y si tu gobierno es espíritu, en lo espiritual, que ya lo establecimos desde el principio de este mensaje, entonces usted tiene que moverse en lo espiritual. Que sé si es cierto, la carne a veces no quiere. Así como hoy, Mira, yo estaba ahí arriba sentado, no estaba haciendo nada extremo. Sentado en mi silla ahí, terminando mi apunte, mis notas, preparándome para venir. Y de repente Martincito, mi hijo, estaba allá y no sé, se rió y lo volteé a ver, pero no hice esto, sino que volteé nomás la mitad del cuerpo y sentí que algo le hizo en mi espalda, como de aquí a acá, que le hizo. Ay, bendito sea Dios. Ya son los años. No puede ser la bola porque no está muy grande la panza, pero sí sé que son los años. Y me quedé, créeme. Luego llegó Celia, mi hermana Celia, y me dice, ¿yo qué pasa? Le digo, no puedo ni respirar. No alcanzo ni la respiración. No alcanzaba la respiración. Y así, mira. ¿Y qué hiciste, pastor? Me levanté y comencé, ay, Padre Santo, yo tengo que en 30 minutos compartir una palabra, tengo que hacer algo, tienes que, ay, Señor, no, yo no puedo estar así. Le tuve que comenzar a hablar la carne, lo que el Espíritu tenía que decirle. Yo no puedo, ahí arriba se me olvida, ahí arriba esto, no, mira ahora. Y déjame decirte, suspiro y todavía siento aquí como un pero mira, no me he detenido ni de gritar. Ay, eso es lo que te digo. Si me moviera lo de la carne, me dice Martincito, are you gonna preach like that? ¿Tú vas a predicar así? Y le digo, ¿y quién más quiere que predique? Así le tuve que decir, claro. Y me dice, así como anda. Le dije, no, mijo, antes que yo me suba, entonces me tiene que quitar.
Y si no se me quita cuando suba, mientras estoy calentando ahí arriba, se me tiene que quitar. Yo no sé tú, pero yo estoy creyendo que antes que yo me baje de este lugar y terminemos esta mañana, voy a poder respirar profundo sin que me duela. Entonces tenemos que pensar, hablar y actuar como seres espirituales. Marcos 11:14. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y la oyeron sus discípulos. ¿Qué hizo Jesús? Habló como un ser espiritual a la higuera. No habló como carne. ¿Sabes qué hace la carne? La maldice. No la maldijo. No la maldijo. ¿Usted escuchó ahí alguna maldición? Que te saques de raíz, higuera, porque no tenías para que yo. No hizo nada de eso. Simplemente dijo que nunca nadie más coma de tu fruto. Y los discípulos oyeron, y el siguiente día pasaron, y aquella higuera cual Jesús le había hablado como ser espiritual estaba seca, y seca de raíz, dice la Biblia. Léale. Entonces él era un ser espiritual, le habló a la higuera como un ser espiritual, le habló al árbol como un ser espiritual. Marcos 4, 35 al 41. Aquel día, dice, cuando llegó la noche, dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, dice, en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad. El viento, dice, echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, se hundía. Marcos 4, 35 al 41, para que lo apunte. Y él estaba, dice, en la copa, la punta de la barca, preocupado, asustado, durmiendo, dice la Biblia. ¿Sí estaba Jesús? Durmiendo. ¿Cuándo fue la última tempestad que tú pasaste en tu vida y te la pasaste durmiendo tranquilo, en paz? ¿Sabes por qué? Porque la viste de la carne, no del espíritu. ¿Ah? La viste de la carne, no del espíritu. Dice, Jesús estaba en la copa durmiendo sobre el cabezal, dice, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te has dado cuenta que vamos a morir? Lo que le dijo. ¿No te has dado cuenta que morimos? ¿Por qué no se había dado cuenta? Porque el que anda en el espíritu, lo terrenal, lo material, lo que está en la carne, no le incomoda, porque sabe que en el espíritu se acomoda todo. Sigo leyendo. Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza, gran bien, gran paz. La tormenta se pacificó. El desorden se ordenó. Lo que no había llegó. Lo que no se miraba salió a la luz. Una tranquilidad y una paz. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Mira cómo un ser espiritual le habla a una tormenta. ¿Qué clase de hombre es este?, decían después los discípulos, los que andaban con él. ¿Quién es este? ¿Saben por qué todavía se preguntaban? ¿Y por qué Jesús les dijo: les faltó fe? Porque fe es espíritu. Fe no son los dólares en la cuenta bancaria. Fe es cuando no lo tienes, creyendo que ahí van a estar cuando los necesitas como quieras. Fe no es tener la sanidad. Fe es que cuando vayas al próximo reporte médico te van a decir que estás sano y que no hay nada malo contigo. Esa es fe. Fe no es cuando todo va bien. Fe es cuando todo está mal y todavía te preguntan: ¿cómo está el niño en casa? Tu marido y tu niño, ¿cómo está? Y todavía le digas: todo está bien en casa. Y mi hijo es el que está mejor todavía. Y el hijo de la mujer hacía muerto en el lecho, en la cama donde el profeta descansaba en su casa. Esa es fe.
Fe es caminar 3 días con la decisión de matar a tu hijo porque Dios te lo pidió en sacrificio y seguir, preparar leña, fuego, el cuchillo, las asnas, el camino, caminar 3 días y en esos 3 días todavía seguir diciendo: Él me lo puede resucitar, Él me lo puede resucitar. Si yo lo mato, Él me lo resucita, Él me lo puede resucitar. Fe es creer en algo que no había sucedido todavía. Él lo puede resucitar. No se había escrito todavía algo así. Y él decía: Él lo puede resucitar. Ese es un ser espiritual. Ese es un ser espiritual que le habla a una tormenta. Que la gente pregunte a tu alrededor: ¿qué tipo de hombre, qué tipo de mujer es este? Que cuestione el diablo: ¿qué más le tiramos si ya le tiramos todo y todavía sigue parado? Ese es un hombre, una mujer que se mueve en el espíritu, que está operando desde su espíritu. Para ellos no era un comportamiento normal y no podían entender qué clase de hombre era este. ¿Por qué no lo entendían, pastor? Porque todos lo miraban de la carne. Muchas veces nosotros tampoco lo entendemos porque todavía estamos operando en la carne. Opera desde tu espíritu. Opera desde tu espíritu. Anda desde tu espíritu. Camina, mira desde tu espíritu. Parecía diferente porque vieron a un hombre operando desde su espíritu. Vas a parecer diferente a los demás. Vas a parecer cosas raras de repente en la ciudad. Tranquilo, eso quiere decir que ya moviste a operar en el espíritu. Preocúpate si sigues el corte de los demás. Preocúpate si sigues el paso de los demás. Preocúpate si no te distingue entre medios de muchos. Porque entonces quiere decir que eres igual a todo lo que hay. Y si lo que hay no sirve, ¿qué somos? Ahora afánate porque te distingan y digan: ese es diferente, ese es más loco que me han dado a hacer. Excelente. Es que la gente está loca. La gente está pero cruzada, los cables están mal, se los conectaron mal. Ese es el espíritu. Porque si el espíritu estuviera conectado como la carne, vámonos a hacer otra cosa, amado. Dediquémonos a otra cosa, por favor. Parecía diferente porque vieron a un hombre operar desde su espíritu, no desde su carne. La carne hace lo que hicieron los discípulos. El espíritu hace lo que hizo Jesús. Jesús nunca se vio en la tormenta, sabiendo él que iba a venir. Él se vio al otro lado del lago, del mar. Él se vio al otro lado. Vamos, crucemos al otro lado. No dijo: vamos a ver si llegamos, intentémosle, calémosle. Dijo: vamos y crucemos al otro lado. Lo que Jesús les dijo. ¿Qué diferencia hay entre lo que opera del espíritu y lo que opera de la carne? Ponte sobre tus pies, iglesia. Bendito, me creerán que solamente el punto 1 les di de 5 que traigo. Si usted no viene en la tarde, se va a perder algo bueno. Se va a perder algo bueno. Cuando operas como seres espirituales en nuestra vida, cuando operas como seres de un reino de Dios, el mundo lo verá como tontería. Pero tú no te preocupes, que el mundo tampoco le entendió a él. Oh Jerusalén, a ti vine y no pude hacer nada contigo. ¿Por qué no pudo hacer milagro Jesús en Jerusalén? Porque no creyeron. Lo vieron como loco, no aceptable.
No cabía en el sistema de aquel entonces. De igual manera, hoy en día muchas veces no cabe en el sistema de hoy entonces. Por eso lo que hoy está pasando está causando un poco de conmoción. Está pasando cosas raras hoy en día. ¿Por qué, pastor? Que la iglesia tiene que despertar. Pero no despertar a seguir usando lo que siempre se ha usado, la carne. Tenemos que despertar, pero a usar lo espiritual primero. Porque lo que somos antes de ser carne es seres espirituales. Somos espíritu. Lo que se salva es el alma. Lo que se queda y regresa al polvo, a la tierra, es la carne. Y de eso nos afanamos a operar todo el tiempo en la carne. Imagínate esto. Queremos tener poder y control de lo que no va a ser para siempre, de lo que es temporal. El más robusto, el más saludable, 80 años serán. ¿O no así? Queremos operar de lo que tiene una expiración y no vivir de lo que somos, espíritu. Para operar en el reino de Dios, para llamar las cosas que no son como si fuesen, para ver lo invisible visible, para oír lo que nunca se ha oído, para vivir lo que nunca has vivido en tu vida, tienes que dejar de operar en la carne y comenzar a operar en el espíritu. Pastor, la carne, te digo yo ahora mismo, usted me agarra hace una hora atrás, hora y media atrás, yo no me subo. Me sentía, bendito sea Dios. Yo estoy creyendo algo en mi espíritu, que este cuerpo tiene que reaccionar antes que termine este servicio. Porque operamos primero en el espíritu. ¿Quieres ver gloria en tu casa? Opera en el espíritu. Ya no le llames lo que miras en la carne, llámale lo que crees en el espíritu. Ya no te digas lo que te miras tú mismo en la carne, mejor dite lo que eres en el espíritu. Seres espirituales, de un gobierno espiritual, con una visión espiritual, porque la provisión que es material, Él se encargará de ella. Yo me voy a encargar de mi parte. Y si mi parte solamente es luchar y luchar para operar en lo espiritual y Él hace el resto de las cosas, voy a comenzar a operar en lo espiritual. Levanta tu mano un momento, iglesia.